Hola, mi nombre es Evelyn Rivero, soy profesora de Geografía y estoy por presentar el trabajo con el tema que nos tocó a todos obviamente, capas de la Tierra, a través del PowerPoint que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos la carátula, las litósferas y las placas tectónicas. Aquí como observamos que la Tierra es casi un cuerpo esférico de casi de 6.400 kilómetros, casi esférico por así decirlo. Y vemos que la distribución de la corteza es a través de los procesos geológicos que lo forman, digamos, de las energías internas, digamos, que hay en ellos, modelando continentes, cuencas oceánicas, que no tiene, sin influir en el clima ni la altitud. Por eso nos podemos encontrar en la Antártida, en climas fríos, como por ejemplo en la Antártida, y una cadena montañosa en lugares donde el frío es como cadenas montañosas en climas fríos también, por ejemplo, ¿no? Y no solamente en climas, digamos, que nosotros podríamos llegar a percibir que tal vez haya eso. Ahora vemos que no tiene nada que ver, porque son aparte y no influidos por el clima, digamos. Aquí notamos las cortezas terrestres, el manto corteza continental, la corteza oceánica, las partes de algunas capas, digamos, de la corteza continental, distribuidos por algunas rocas, como las rocas granitas, roca máfica. Y vemos en el gráfico de abajo que la corteza oceánica, basalto, es mucho menor, o sea, tiene una densidad menor, por así decirlo, de la corteza continental. Y esto influye también en los tipos, digamos, ¿cómo se diría? ¿Cómo es? De succión, digamos, de los diferentes tipos de fenómenos que ocurren a la Tierra, por así decirlo. Porque al hacer una corteza oceánica de menor densidad que la corteza continental, hace que cuando se produce una succión, se meta abajo, por así decirlo, de la corteza continental. Y los materiales que se encuentran, digamos, en el núcleo, están fundidos y buscan un lugar para salir. Y ahí es donde se generan las erupciones. Bueno, antes de llegar a este tema, las erupciones son a través de la deducción, digamos, que tiene así, de lo que, digamos, expulsan las erupciones. Se sabe que la densidad es mucho mayor que el de la Tierra y se sabe que el núcleo está formado de hierro y níquel. Entonces, y también a través de sondeos no se han podido, digamos, tampoco hacer una gran excavación, por así decirlo, sino solamente 12 kilómetros. Acá dice, la campa del Mato, digamos, está en 80 y la litósfera en 40, digámoslo así, sin tanto decir así, como dice ahí. La litósfera está a unos 40 kilómetros, que es la capa blanda, que hace que se mueva, que es lo que se mueve, digamos, debajo de la superficie de la corteza continental, por así decirlo. Y la litósfera es como la parte rígida.
Bueno, pensémoslo así. Digamos que los distintos fenómenos que ocurren en el núcleo, por así decirlo, interno, están a una temperatura muy elevada y tienen una presión, por así decirlo. La presión hace que eso no se funda, por así decirlo. Captura esos materiales y no deja que se funde. Pero a ir al núcleo externo, o sea, saliendo un poco más, ahí ya no hay tanta presión y eso hace que sea como un líquido semifluido, podríamos decir. Esto es lo que provoca que esos sismos, o sea, que estos materiales, al haber tanta presión, por ejemplo, que hay ahí, que busquen una salida. Que es lo que ocurre con las distintas placas tectónicas al querer buscar un medio para tratar de salir. Aquí vemos la listósfera, astenósfera y mesósfera. O sea, la representación en una escala 1.6, aquí en un grado más, una escala más grande, por así decirlo. Aquí vemos la listósfera, para que se entienda mejor, 60 kilómetros y la astenósfera 300 kilómetros. Bien. Y supuestamente está en línea negra, representa 10 kilómetros, representa los relieves que están ahí, que solamente algunos relieves, como digamos, superan como esos kilómetros, por así decirlo, y algunas cuencas que están como más abajo, ¿no? Oceánicas. Aquí tenemos la astenósfera, mesósfera, núcleo externo. Interior del TENI es un cuerpo esférico, semi-400 de radio, con una de 3200 aproximadamente. Al alcanzar esta zona, a través de las ondas, se producen los terremotos. Aquí. Bueno. Aquí vimos las distintas placas que cuando se unen se forman las montañas. Las cordilleras también podrían ser de Chile, por así decirlo también. Cuando se separan, se fractura, ¿no? Por eso, por ejemplo, se ven también los distintos placas como de Conrad y de Gutenberg. Bueno, no sé, ya no me sale bien. Aquí vemos la otra placa, que es lo que hace que generan los grandes terremotos. Vemos que se está desplazando una entre otras en sí, por así decirlo. Aquí vemos cómo se desplazan esas ondas en PS. Vibran en dirección de propagación. Y en las esas son perpendiculares al llegar a las superficies, presentan un cambio a una tercera onda, hipocéntrica. La hipocéntrica. La onda P, al llegar a la onda 2400, genera un frenazo. Y la S, digamos que la onda S sísmica desaparece. O sea, no llega a llegar hasta cerca del núcleo siquiera. Y a los 5120 kilómetros hay una aceleración. Obviamente solamente de la onda P. Eso nos quiere dar a entender que en ese recorrido que hacen las dos se encuentran a dos, ¿cómo diremos? Placas. Por ejemplo, las placas de Lehmann y de Gutenberg. La de Lehmann es como la interna del núcleo y la otra es la parte del núcleo externo, digamos. Conrad separa la corteza superior formada por rocas graníticas de la corteza inferior formada por eclogista. Antes se pensaba que la continuación de la corteza inferior de la parte continental era la misma que la oceánica, pero estaban equivocados porque no se componen ni siquiera de lo mismo y no se crean ni siquiera por lo mismo.
vemos que basalto es la carpa superior y gravo es el inferior de la parte de la corteza, o sea, no de la parte de la corteza, sino, digamos, de la oceánica. Está la corteza, después están minerales. Aquí vemos el gráfico, océano, sedimentos, acento. Aquí lo que decía anteriormente, y es todo.